Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El día de hoy el tema se titula ¿Por qué es importante leer la Biblia? Al principio yo tenía este título como ¿Por qué es importante para mí leer la Biblia? Pero obviamente para todos, ¿verdad? Es importante leer la Biblia. Pero quería que ustedes lo pensaran ahorita en sus casas, ahorita donde se encuentran, piensen en esta pregunta. ¿Por qué es importante para mí leer la Biblia? Piénselo, le voy a dejar ahí que lo piense ahorita. ¿Por qué es importante para mí leer la Biblia? Y piensen las razones. Yo nada más aquí voy a poner tres, pero realmente hay mucho, ¿verdad? Donde uno puede sacar en la palabra de Dios. Pero es importante eso de por qué es importante leer la Biblia, porque ustedes saben cómo cuando estamos en las cosas, en los quehaceres de la vida, ya sea trabajando, estudiando, yendo a la tienda, de repente se nos olvida de esa importancia, ¿no? De lo importante que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que es vida para nosotros, nos nutre, así como entonces físicamente a usted le nutre lo que viene siendo el alimento, en el caso de nosotros el alimento espiritual es la palabra de Dios. Y así como se requiere ya sea de su hamburguesa, sus taquitos o sus pupusas o lo que sea que come cada día, así también se requiere de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Entonces aquí yo le puse tres, le voy a mencionar de una vez cuáles son los tres que vamos a abarcar el día de hoy. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Uno, porque es la palabra de Dios. ¿Por qué es la palabra de Dios? Dos, porque me explica de dónde vengo, a dónde voy y la razón de mi existencia prácticamente. Es interesante, pero dentro de ese punto también uno puede ver cómo no nada más me explica de dónde vengo y a dónde voy, sino que también a través de la palabra de Dios yo me puedo encontrar a mí mismo. Ustedes saben cómo el día de hoy hay muchos que llegan a decir, pues voy a viajar, ¿a dónde vas a ir? Pues voy a encontrarme conmigo mismo, vea, voy a buscar mi identidad y todo eso. No, ahí la palabra de Dios también, ¿verdad? Usted puede ahí encontrar quién es usted. Ahora, también el punto número tres, pues, ¿por qué es importante leer la Biblia? Porque me enseña quién es mi Salvador y cómo vivir rectamente en Él. Entonces, pasando al punto número uno, ¿por qué es importante leer la Biblia? Uno, porque es la palabra de Dios. Si se acuerdan en Primera a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, Primera a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por esto es bien importante, hermanos, porque fíjense, aquí tengo, tengo escrito aquí la palabra de Dios. Esta es una Biblia chiquita, pero está aquí todo, vean, los 66 libros de la Biblia. Y lo que le quería decir era esto, o sea, cuán valioso es la palabra de Dios. Si yo le digo al mundo, mira, yo tengo aquí un libro que me la dieron los extraterrestres, una civilización avanzada del otro cosmos, y aquí lo tengo. Y de una manera, yo les podría hacer creer que verdaderamente el libro que yo tengo aquí es de una civilización avanzada extraterrestre. ¿Cuánto ustedes creen que me darían por ese libro? ¿Cuánto me darían por ese libro? O sea, si verdaderamente yo les hiciera creer, realmente es un mensaje extraterrícola, me darían nada más millones, me darían miles de millones, o como dicen aquí en Estados Unidos, billions. Entonces, realmente, o sea, es así de valiosa lo tendrían. Ahora, ¿qué tal si yo le dijera, no, miren, este libro que tengo yo aquí, sí, es de una civilización bien avanzada, tan avanzada que hasta fue escrita aquí por hombres, por personas aquí en el mundo, hasta es más de diferentes civilizaciones, diferentes eras, pero esa civilización tan avanzada que no era aquí de esta tierra, eran tan avanzados que se lo comunicaron por telepatía. Por telepatía le dijeron a esas personas qué escribir. De repente ellos ya estaban viviendo y todo, y de repente empezaban a escuchar esa voz, ¿verdad? Telepáticamente de esos seres extraterrestres y todo. Y si yo les hiciera creer a ellos
que verdaderamente esto fue escrito telepáticamente por personas de aquí, ¿verdad? Sí, de aquí de la tierra, pero con enseñanzas de alguien de afuera, aquí de la tierra. ¿Cuánto me pagarían por ese libro? Pues también me dirían, eso no nomás, o sea, estoy hablando de realmente creer eso. Me pagarían nada más millones. O sea, ¿cuántas personas de billonarios estarían diciendo, yo doy tanto, yo quiero saber? Ahora, entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿cuál es la realidad acerca de la palabra de Dios? De que Dios mismo inspiró a personas a través de diferentes épocas y ellos escribieron lo que era la palabra de Dios. Hermanos, estamos hablando no de una civilización, no de unos extraterrestres, del creador del universo, del creador de tantas galaxias, del creador de todo, de nosotros, hermanos. Imagínense, escrito aquí, ¿qué valor entonces no tendrá? Sino miles de millones, o como uno diría, invaluable. O sea, no se le puede poner un número del valor de lo que es. Hermanos, es o sea, literalmente es la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios, del creador del universo. Entonces, vaya que sí hay que estimarlo bastante, y es tan importante que hasta nosotros los cristianos le estimemos y veamos la importancia que tiene tomarla en cuenta. No nada más hay ponerla ahí en un rinconcito, sino leerla. No nada más tenerla así como una gran posesión, ¿verdad? Y que uno no la lee, sino realmente uno tomarla en cuenta. Ahora les quería decir, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, hablando de ese primer punto, de que porque es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es tan importante que si creamos eso y si lo valoremos como lo que es, ¿verdad? La Sagrada Escritura, ¿verdad? Viene siendo, ¿verdad?, la palabra de Dios, el creador, hermanos, de todos. Entonces dice, segunda de Pedro 1, versículo 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, no fue una ocurrencia humana que por la cual la escribieron. Dice el versículo 21, explica, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Dice aquí, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, hay hasta personas ateas que se han convertido cuando quisieron entonces realmente estudiar la palabra de Dios y fueron bien honestos en cuanto a realmente ver. Y ustedes saben, en el caso de un ateo, hombre, ellos imaginan unas preguntotas que ni uno ni se pregunta. Y, o sea, porque ellos quieren, o que yo quiero saber, o sea, ver evidencia de que realmente esto es palabra de Dios. Y entonces están ahí buscando y checando y todo históricamente a ver si concuerda lo que dice la Biblia con lo que dice la historia y lo que dice la ciencia y todo eso, y la buscan y le buscan y dicen, es imposible que estas personas en esos tiempos hayan sabido esto y aquello de la tierra. O también cuando son profecías históricas, es decir, que no nada más en la Biblia se encuentran las profecías y luego cuando se cumplen, sino que históricamente hablando están ahí. Esas personas, esos reyes, esos gobiernos, esos países, esas tierras, esos mares, esos continentes, o sea, todo está ahí. O sea, me refiero para que uno lo compruebe afuera de la Biblia, de lo que dice ahí. Y luego dicen, pero ¿cómo es posible que esta persona haya sabido que siglos después iba a pasarle a este gobierno y a este otro? Como en el caso de Daniel, ¿no? Que menciona varias cosas futuras. Hay un capítulo de Daniel que dice bien específica, no menciona los nombres específicos, pero sí menciona, y el rey del sur y esto, y el rey del noreste, y luego y luego aquello, y todo. Y dice unas cosas bien específicas. Y luego las personas que son historiadores, o sea, unas personas que les encanta la historia, y dicen, ah, caray, este es este. ¿Cómo supo, verdad? Siglos antes de lo que exactamente iba a pasar. O sea, dice, solamente Dios pudo haber sabido eso y se lo transmitió a esta persona. Entonces, por eso aquí bien claro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, en Hechos capítulo 17, versículo 10 y 11, Hechos 17, versículo 10 y 11,
Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, hablando de los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, la razón por la que yo estoy agarrando este versículo claramente es porque se ve que entonces sí que las escrituras es la palabra de Dios. Pero la razón por la que estoy mencionándoles, hermanos, este versículo es para que vean, hermanos, el día de hoy, por favor, disciernan, o sea, la importancia de leer la palabra de Dios es porque entonces usted va a saber que cuando alguien diga que está diciendo cosas que enseña Dios y que no son ciertas, usted va a saber inmediatamente. ¿Por qué? Porque usted ha leído la palabra de Dios, usted ha leído la palabra de Dios. Y si entonces a alguien le sale con un cuento diciendo, y Dios me dijo esto y Dios me dijo aquello, usted va a saber si es verdad o no. Pero para eso se requiere saber las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso es tan importante, hermano, la lectura de la palabra de Dios. Es como lo que dice, ¿no? Que aquellas personas que luego reconocen un billete falso, dicen, no es porque hayan estudiado los billetes falsos, sino porque han estudiado mucho el verdadero. O sea, los que son billetes verdaderos se lo saben al derecho y al revés. De tal manera que, ¡pum!, cuando luego sienten un billete falso, así lo reconocen. ¿Por qué? Porque ya han estudiado tanto el verdadero. Entonces, igualmente nosotros, ya, cuando estudiamos la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, y cualquiera de repente nos venga a decir otras cosas que no vienen en la Biblia, vamos a saber inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya hemos estudiado la palabra de Dios. Entonces, por eso es tan importante eso. Entonces, como ellos que dicen que ellos eran más nobles que los de Tesalónica. Uno dice, pero ¿cómo que más nobles de los de Tesalónica? Que ¿acaso no vimos ahí en la carta de los tesalonicenses que dice, qué bueno que ustedes las recibieron no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios? Sí, pero es que ahí está hablando Pablo a los creyentes, a los que sí creyeron. Pero aquí cuando está hablando en Hechos 17 acerca de que cómo los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, está hablando de los de Tesalónica que no creyeron, es decir, los que fueron incrédulos. ¿Por qué? Porque ya después ellos, Pablo y los de Tesalónica que sí creyeron, recibieron persecución por parte de los incrédulos, por parte de los otros. Entonces, en el caso de ellos, tal vez los de Berea eran escépticos, pero no fueron ahí a perseguirlos, sino que vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto. Y entonces sí, se dieron cuenta que lo que Pablo decía sí estaba basado en las escrituras. Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad? Entonces, número uno, ¿por qué es importante leer la Biblia? Porque es la palabra de Dios. Y si usted la conoce muy bien, no se va usted a confundir con alguien más que le venga con otra cosa que no sea bíblico. Pero punto número dos, porque me explica de dónde vengo, a dónde voy y la razón de mi existencia. Ahora, hay muchos versículos que podemos tomar, pero voy a tomar uno, una referencia cuando Pablo fue a Atenas, ¿se acuerdan? Cuando Pablo fue a Atenas y está hablando con personas que no se saben del Antiguo Testamento y los personajes ni nada de eso. Entonces, él les habla de una manera bien sencilla. Entonces, fíjense, acuérdense, estamos en el punto de que porque me explica de dónde vengo, a dónde voy y la razón de mi existencia. Entonces, fíjense lo que dice Pablo, quien Hechos 17, 24 al 31. Ya estábamos ahí en Hechos 17, ¿no? Ahorita que leímos acerca de los de Berea. Entonces, ahí mismo, en ese mismo capítulo, pero el versículo 24 al 31, ya que estamos ahí. Hechos 17, 24 al 31 dice, está Pablo predicando a los atenienses, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Entonces ya le estaba hablando acerca de dónde venimos, ¿ya? Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Acuérdense que él está diciendo esas cosas porque él está hablando a personas que eran idólatras. Entonces dice el versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, así como lo que lo necesitan los ídolos y las imágenes, ¿no? Pues él, ya hablando del verdadero Dios, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y digan, o sea, ¿de dónde venimos, verdad? Dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y luego ya se menciona con qué propósito. Dice el versículo 27, para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. O sea, él ha llenado toda la tierra de seres humanos a través de las edades para que busquen a Dios.
Dice, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, no importa en qué parte del mundo uno viva. ¿Por qué? Versículo 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y dice el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Y fíjanos, a quieren ya traer la predicación acerca de cómo es contradice lo que ellos estaban viviendo, que era la idolatría, ¿no? Entonces dice el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y aquí entonces vamos a ver, ya vimos de dónde venimos y qué es lo que tenemos que hacer, buscar a Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a venir? El versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Para allá vamos todos. Para allá vamos todos. ¿De dónde venimos? De Dios. Dios nos creó y así todo, en todas las cosas. Y entonces, ¿para qué nos hizo? Para que busquemos a Dios, ¿vea? ¿Por qué? Porque en el futuro, ¿vea? Se ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús, ¿verdad? Dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, en Efesios capítulo 1, versículo 12 al 14, hablando acerca de la iglesia, ¿se acuerdan que el libro de Efesios habla mucho de eso, de la iglesia? Dice, los que estamos en Cristo. Dice Efesios 1, 12 al 14, y hablando otra vez de la razón de nuestra existencia. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Verdad? Efesios 1, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Continuando ahí, versículo 13, en él también vosotros, o sea, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y otra vez dice la frase ahí, para alabanza de su gloria. Entonces es hermoso, hermanos, que entonces ya cuando entonces nosotros sabemos el evangelio y obedecemos el evangelio, y entonces somos para alabanza de su gloria. Y como dice ahí el siguiente capítulo, Efesios capítulo 2, pero el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, ¿qué dice ahí? De la familia de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros lo busquemos cuando estamos en la tierra y hallemos el verdadero evangelio para que lo obedezcamos y lleguemos a ser parte de su familia, hermanos. Imagínense, parte de su familia. Qué privilegio tan grande. Y el punto número 3, vea, porque es importante leer la Biblia, porque me enseña quién es mi Salvador y cómo vivir rectamente. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17, ¿qué dice? Yo con muchos tales hasta se lo saben unos de memoria, ¿no? 2 Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste tú, ya le está diciendo Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez. Entonces los padres, los que me están escuchando, por favor, vean, no piensen ya cuando sea grande al que conozca de Dios. No, desde chiquitos, andarles diciendo a nuestros hijos acerca de Dios. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Para qué dice ahí? Las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sí se fijan? Salvación por medio de la fe, por la fe en Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Dice el versículo 16, entonces aparte de que me enseña quién es mi Salvador, o sea, cómo ser salvo, también me enseña cómo vivir rectamente en Él, porque continuando con esa cita, el versículo 16 y 17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué dice ahí? Sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, qué mejor, ¿verdad? Es por eso que es muy importante. Algo que sí les quiero decir, hermanos, es bueno que lean así toda la palabra de Dios y no nada más sus versículos favoritos. Por esto, ustedes saben cómo las farmacéuticas
lo que hacen es, dicen, oh, mira, estos elementos son buenos que hay en la naturaleza, o sea, que vemos que en la comida con la que nos alimentamos físicamente, y dice, oh, yo veo que estos elementos son buenos, vamos a sacárselos. Y de ahí hacemos pastillas. Es decir, por ejemplo, vamos a agarrar la vitamina D y la vitamina C, la vitamina A, la vitamina E y esto, aquello. O sea, de una u otra manera como que lo concentran y con eso supuestamente ya, ¡pum! Y se olvidan de los micronutrientes. Entonces, no, o sea, prácticamente nuestras pastillas de vitaminas y de minerales y de proteínas y todo eso, es la comida así entera como usted la tiene que comer. Con todo, con esos micronutrientes. Hasta ellos llegan a decir, come calcio. Pero fíjate que el calcio no sirve mucho a menos que tenga vitamina D, ¿no? Y así, ¿verdad? Entonces ya después están descubriendo, ay, no, también le tengo que agregar esto, ay, no, también le tengo que agregar esto para que realmente sí funcione, ¿verdad? Y penetre el cuerpo, ¿verdad? Y realmente el cuerpo se beneficie. Entonces, igualmente con la palabra de Dios. Es muy importante leerla toda, leer su contexto, para entender bien, ¿verdad? Cada versículo. No, porque acuérdense como unos dicen, ¿verdad? Que un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, por eso es bien importante, o sea, leerla toda con el contexto. Entonces, muy importante hacer eso. Yo sé que hay unas partes difíciles de leer, me refiero a difíciles de leer porque, y este es hijo de tal, y este es hijo de acá, y quién sabe qué. Y cuando estamos así, Jenny y yo leyendo esos, en el Antiguo Testamento, ¿no? Ustedes saben, no dicen, pues que José, que María, que Pablito, que nombres, son unos nombres, pero bien difíciles de pronunciar. Y uno anda ahí como trabalengua así, pero uno lo está diciendo, ¿no? Y todo. Entonces hay unas partes que son difíciles o ciertas leyes, ¿verdad? De la ley. Entonces por eso sí, algo que les recomiendo bastante es leer la Biblia tal vez en diferentes versiones. No solamente en una, sino que hay unas que son más claritas que otras o así. Entonces simplemente leanlo en diferentes versiones y es bien interesante, bien enriquecedor. Entonces, bien importante. Entonces, ¿por qué es importante leer la Biblia? Porque me enseña quién es mi Salvador, ¿verdad? Cómo ser salvo y cómo vivir rectamente en Él. Ya para terminar, quería mencionarles Romanos capítulo 6, versículo 3 al 8. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 8. Acerca de ya, porque obviamente ya Romano le está hablando a personas que son cristianas, pero le está recordando del pacto que hicieron con Dios a través por la muerte del Señor Jesucristo y el bautismo, y cómo entonces dice Romanos 6, 3 al 8, y con esto quiero abrir una invitación, ¿verdad? Para aquella persona, ¿verdad? Que quiera, ¿verdad? Ya reconocer que sí, que Jesús es el Hijo de Dios, que usted quiere arrepentirse de sus pecados, que usted quiere entonces también invocar el nombre del Señor cuando usted se bautiza. Es bien importante eso, y viva una vida recta. Dice Romanos capítulo 6, versículo 3 al 8, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, como dice, en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin, como dice ahí, que no sirvamos más al pecado. O sea, que cuando nosotros nos bauticemos, no nada más se quede en puro símbolo, sino que realmente haya un cambio en nuestras vidas, que realmente estemos conscientes del pacto que estamos haciendo con Dios y que como entonces de ahora en adelante yo voy a seguir al Señor. Donde me vaya guiando, yo voy a ir ahí. Que está medio aquí, que medio allá y todo eso, yo voy a seguirlo. Entonces, bien importante en toda situación de su vida, que cuando está soltero, que cuando está casado, que cuando está, ¿cómo se llama? Sin hijos y con hijos, ¿verdad? O que sin trabajo, que con trabajo, que estudiando, que no estudiando. O sea, en cualquier circunstancia, usted se mantenga firme en el Señor. Acuérdense que Él dijo, ¿verdad? El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y con eso terminamos. Entonces, si hay una persona que quiere tener esa responsabilidad y ese privilegio de convertirse al Señor, lo puede mencionar cuando el hermano que va a cantar el himno de invitación se lo mencione, o también de una persona por ahí cerca de donde vive usted, que dígale a él que le pueda ayudar para obedecer el evangelio. Gracias, Dios le bendiga.